Hola. Bueno, continuamos con el tema 4 y tendremos que ver cada una de estas revoluciones liberales burguesas, empezando por la primera que tiene lugar, la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Mm? Veis que también os escribo una pequeña introducción en la que os vuelvo a repetir aquello que os he comentado antes, que se llaman así precisamente porque es la burguesía la que las protagoniza, la máxima protagonista, porque ya que tenía el poder económico, se habían enriquecido con el comercio y con los negocios, pues también quería tener el poder político, cosa que en una sociedad estamental les era prohibido, les era vetado. Bien, y luego cuando estas revoluciones burguesas tienen lugar, pues evidentemente serán ellas las máximas beneficiadas, no así otros grupos como serán obreros y campesinos. Empezamos, por tanto, con la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. Mira, fijaos en este mapa de aquí. Aquí vienen representadas las 13 colonias. ¿Veis? América del Norte, pues ese fue el origen de los Estados Unidos de América. Estas colonias eran territorios que pertenecían a Inglaterra, igual que España tenía colonia en Sudamérica a raíz del descubrimiento de América. Pues los ingleses tenían también unos territorios en el norte, estas de aquí. La causa que provoca esta revolución son de distinta índole. Resumiéndola, yo expongo dos. Una, como veis, la escasa o nula representación de los colonos en el Parlamento británico. Es decir, ellos se sentían que no estaban representadas en los organismos de poder, que estaban situados obviamente en Inglaterra. Y por otro lado, otra causa más bien de índole económica, que sería la subida de impuestos. Ya sabéis que es importantísimo que a la hora de analizar cualquier hecho nos acostumbremos a analizar y a tener claro cuáles son el porqué, que siempre esa pregunta nos los da las causas. Pues aquí están expuestas las razones, esas causas que provocaron el inicio de esta revolución. También normalmente existe una causa desencadenante, una chispa que enciende el conflicto. Una chispa que si no existieran unas causas profundas, pues a lo mejor no hubiera tenido tanta trascendencia, pero cuando existe a lo mejor ya una situación previa consolidada, basta un desencadenante o una chispa para que el conflicto en sí o el hecho en sí se inicie. Bien, ¿cuál fue, como digo, esa causa desencadenante? Pues esa causa desencadenante fue el conocido motín del té, que tiene lugar en Boston. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella ciudad? Que un grupo de jóvenes, en señal de protesta, pues van a arrojar un cargamento de té al mar. La respuesta de las autoridades fue la represión. Y esto, lejos de acallar
la sublevación, el motín, lo que hace es que se extienda por el resto del territorio y se inicie esta guerra de independencia de las colonias. Resumiendo, desencadenante el motín del té, que protestan por el monopolio que tenían sobre el té y por la subida de impuestos. Se extiende las sublevaciones, se inicia la guerra, que tendrá unas consecuencias, que es quizá uno de los aspectos más importantes, y es por lo que estudiamos verdaderamente este hecho, porque si no, pues lo estudiarían los norteamericanos. Lo que hace importante este hecho es precisamente estas consecuencias que son que por primera vez en la historia de la humanidad nace un país en el que se promulga una constitución escrita, una constitución en la que aquellas ideas que ya plantearon los ilustrados de separaciones de poderes, de reconocer el derecho de los hombres, todo eso era ley, ya no son ideas, es la norma básica en la que se van a guiar. Y al mismo tiempo, por supuesto, como hemos dicho, nace un nuevo Estado, los Estados Unidos de América, que adoptan como forma de gobierno una república y promulgan la primera constitución, como hemos dicho, ¿vale? Pero, aun siendo en los Estados Unidos de América, cuando por primera vez se aprueba y se promulga una constitución, será la Revolución Francesa la que ejerza una mayor influencia en el resto del mundo. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la Revolución Francesa se expanden, se difunden sus ideas más que lo que tienen lugar en América. De ahí que se tome como referencia o hecho simbólico que marca el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Esto es un eje cronológico donde se pueden ver la sucesión de las distintas fases por las que pasa la Revolución Francesa. Revolución Francesa que supone ante todo un gran cambio político, por primera vez en Francia y luego en el resto de Europa porque sus ideas se extienden. De nuevo, volvemos a preguntarnos el por qué estalla en Francia. Y la respuesta, las causas. Distinguiendo de causas de distinto tipo. Por supuesto, las ideológicas, las ideas. Y en ellas tenemos que hablar obligatoriamente de las ideas de la Ilustración, acordado. En el siglo XVIII ya hubo pensadores que plantearon la separación de poderes, que defendían que el poder lo tenía el pueblo y que criticaban la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Por tanto, esa es una razón poderosa. Íntimamente relacionado con esta están las causas políticas, rechazo hacia la monarquía absoluta y la sociedad estamental, que permitía que dos estamentos, nobleza y clero, por ejemplo, ya sabéis, no pagasen impuestos. Y en tercer lugar, también habrá causas económicas, una situación de bancarrota motivada por años de malas cosechas y también por el hecho de que Francia, junto con España, participaron ayudando a los colonos en la Guerra de la Independencia. Estas son las razones, ¿vale? Pues todos estos cambios
que van a tener lugar, que ahora veremos cuáles son, van a pasar por distintas fases. Hasta estabilizar, ¿no? Porque son distintas fases en las que de alguna manera se enfrentan distintos puntos de vista de cómo deben de ser estos cambios. Bueno, primera fase. La primera fase la tenéis aquí subrayada, es la convocatoria de los estados generales. Vamos a ver esta imagen y voy a explicar qué son los estados generales. Mira, los estados generales era una institución, una asamblea propia del antiguo régimen y estaba formada por estamentos. Tenía ahí, estaba integrada, como he dicho, por la nobleza, por el clero y por el estado llano. El rey convoca a los estados generales para proponer una subida de impuestos. El rey sabía que el pueblo llano en realidad no podía pedirle más impuestos. Entonces plantea la posibilidad de si los otros estamentos pueden pagar algún tipo de impuesto. Ante eso estalla un problema. ¿Cuál es este problema? Que no se ponen de acuerdo en el sistema de voto. ¿Cuál era el sistema de voto tradicional? Por estamento. Es decir, que ante la pregunta del rey, ¿se suben los impuestos? Pues evidentemente si eran 3 votos, si se votaba por estamento, nobleza y clero iban a votar en contra de la subida de impuestos a los estamentos privilegiados. Pero el pueblo llano, aunque votara a favor, siempre iba a perder. De ahí que los miembros del pueblo llano protestaran y exigiendo o pidiendo que se votase por cabeza, es decir, y ellos eran mayoría, ¿no? Entonces, de esta forma, por cabeza, los miembros del pueblo llano serían mayoría, pero no se ponen de acuerdo. Y aquí, esto, como digo, es el inicio. Es el inicio, porque la cosa no queda ahí, sino que los miembros del pueblo llano se retiran de los estados generales y se reúnen en lo que se denomina el juego de la pelota. Y juran no disolverse. El juego de la pelota es un juego de bolo, era un local privado, vaya. Y juran no disolverse hasta darle a Francia una constitución. Es decir, ellos se consideran ya los representantes de Francia, de ahí el nombre, Asamblea de la Nación Francesa, Asamblea Nacional. Y vamos a observar esta imagen, esta pintura en la que se representa lo que yo he dicho, el juramento de la pelota. Juran no disolverse hasta no darle a Francia una constitución. El juramento. La siguiente fase es la que llamamos Asamblea Constituyente. Lo más importante es que se elabora y promulga la segunda constitución de la historia. Por cierto, ¿sabéis cuál fue la tercera constitución de la historia? La española. Bien. La primera
la segunda constitución de la historia y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual, como he dicho antes, con la estadounidense es un gran hito, ya que es una ley que nace de la voluntad del pueblo, en la que se reconoce que es en el que recae el pueblo, y se plantea la separación de poderes, anulando la sociedad estamental. Ya se ha elaborado la Constitución constituyente. Constituyente quiere decir como en proceso. Entonces, en esta etapa, principal objetivo, elaborar, ¿no? Elaboración de una Constitución. Ahora, ya se ha elaborado la Constitución, siguiente paso, ¿qué sería? Pues igual que en España, pensar. Sí, hay que elegir a los poderes, al poder legislativo. ¿Quién representa ahora mismo en España el poder legislativo? El Parlamento. ¿Y qué es el Parlamento? Una asamblea legislativa, porque es en las Cortes, es en el Parlamento Congreso, en el que recae ese poder de elaborar las leyes. Por tanto, asamblea legislativa quiere decir, viene a decir lo mismo, tiene la misma función que ahora mismo nosotros le llamamos a nuestras Cortes, Congreso y Senado, donde se elaboran las leyes. Y esa asamblea legislativa sería elegida por los ciudadanos franceses. Bueno, pues ya se celebran unas elecciones, ya se constituye esa asamblea legislativa. Y en esa asamblea legislativa ya aparecen dos grupos políticos, que son los girondinos y los jacobinos. Los girondinos son más moderados y los jacobinos son más radicales. No sé si sabéis que la tradicional división entre izquierda y derecha viene precisamente de la colocación de los miembros de la Asamblea Legislativa en Francia. Los girondinos se situaron a la derecha, de ahí que normalmente a la derecha se la ha asociado con planteamiento moderado, y los jacobinos se colocaron a la izquierda, que eran mucho más radicales en sus ideas y planteamientos. Bueno, esta figura de aquí es Robespierre, que es el líder de los jacobinos. La siguiente etapa se conoce como época del terror o la Convención. Bueno, en esta época la revolución se radicalizó, se imponen los jacobinos, crea una nueva asamblea en la que dominan los jacobinos, dirigidos por Robespierre, y se le conoce como época del terror por la represión tan fuerte que ejercieron. Fue la época en la que se proclama la República Francesa, se da muerte a los reyes y se llevan a cabo otras medidas más drásticas, por ejemplo, como el sufragio universal, es decir, que todos puedan votar, y se pretenden dar que todos puedan votar, obreros, campesinos, etcétera, pero mueren, aquí nos da esa cifra, en torno a 40.000 franceses fueron ejecutados en la guillotina. La situación finalmente
esta situación finalmente va a provocar que el grupo moderado dé un golpe de estado y tome el poder. Y se constituye un nuevo organismo llamado directorio, que será la siguiente fase. El directorio está formado por 5 miembros. Eso quizá y representa la toma de poder de nuevo de los girondinos. En esta fase, por supuesto, se ajusticia y se guillotina a Robespierre. Acabo con esto la primera parte del tema, diciéndolo que la fecha de la Revolución Francesa, la fecha en sí es importante, es decir, la fecha que, por cierto, es muy fácil, porque ¿en qué siglo tiene lugar? 18, ¿no? Pues entonces tiene que ser 1178. O sea, 1-7, y luego a continuación del 7 va el 8 y luego el 9. Bueno, aquí nos quedamos.